Quetzaltenango tiene la particularidad de haber dado a luz a los principales maestros de la marimba. Hurtado, Betancourt y Ovalle son apellidos de casta marimbística a nivel mundial. Incluso la creación de la marimba doble, atribuida a los maestros Sebastián Hurtado y Julián Paniagua. Pero existe una etapa dentro de la historia de la marimba quetzalteca que pocos conocen. Esa maravilla que solo se da en los cuentos de hadas cobra vida cuando ellos arranquen la música de la marimba. Claro está que contribuye mucho a lo que ellos puedan ofrecer y están ofreciendo, a la dirección eficaz, casi paternal, del profesor Natael Monzón Soberanis. Un hombre con un espíritu para enseñar lo nuestro, carácter y paciencia. A él Quetzaltenango le va a deber mucho. La historia tendrá que registrar su nombre. Contribuyen con él los profesores don José Esteban Lepe y don Fabián Betancourt. De la Escuela de la Marimba de Quetzaltenango, hasta los mismos maestros de la voz de los altos aplauden con todo entusiasmo. En el año 1979, la municipalidad de Quetzaltenango era presidida por el licenciado Germán Schell Montes, quien tenía un gran compromiso con las pequeñas generaciones. Es así que por iniciativa del licenciado Schell y el doctor Ennio Betancourt Fioravanti, deciden en sesión del Consejo Municipal fundar la primera escuela de la marimba para formar músicos desde niños según acuerdo municipal, la cual vendría a ser la primera en Latinoamérica con esas características. A inicios del mes de septiembre de 1979, la Municipalidad de Quetzaltenango anuncia que se establecerá la Escuela Municipal de Marimba Domingo Betancourt, combinando recursos propios y el aporte de Fraternidad Quetzalteca, con la finalidad de reunir a jóvenes intérpretes del instrumento nacional que se constituirán en maestros de las nuevas juventudes. En el esfuerzo de procurar la devoción hacia la marimba como el instrumento nacional por excelencia, según la nota publicada el 3 de octubre del año de 1979 por el periódico La Nación de Occidente. La marimba, propiedad de Fraternidad Quetzalteca, estaba siendo negociada para la municipalidad, pero al plantearse el proyecto, Karl-Heinz Chávez, quien era parte de Fraternidad, gestiona que sea donada y el fondo municipal previsto para este fin se dispuso para la contratación de maestros. 7 era la propuesta inicial, pero fueron 3 los que finalmente se contrataron. La ejecución y desarrollo del proyecto fue encomendado al licenciado Carlos Roderico Rodríguez, síndico primero, y Ricardo Cotizum, concejal de Cultura. La dirección de la escuela fue encomendada al doctor Ennio Betancourt Fioravanti. La misma estaría adscrita a la Casa de la Cultura de Occidente, dirigida en ese momento por el periodista Carlos Román Alvarado Pinto, cronista quetzalteco que se dedicó plenamente al apoyo de la escuela. Esto pues fue una noticia para Quetzaltenango, ¿verdad? Que en la municipalidad de Quetzaltenango fundaba una escuela de la marimba. Fueron unos amigos los que a mí me comentaron y cuando yo le platiqué a mi señor padre me decía, sí, me parece que lo vi en el periódico, me dijo. Parece que ahí salió la noticia que va a haber una escuela municipal para quienes deseen aprender a ejecutar el instrumento. Pero sí, yo recuerdo haber pagado los 3 quetzales, se pagó la inscripción. Y en ese tiempo creo que estábamos ya en el Teatro Municipal. En las noticias salió que se iba a abrir una escuela de la marimba en el periódico de la época, en la radio, se anunció.
Y mi mamá me llevó a inscribir. Fueron 3 quetzales, me acuerdo, de inscripción y 3 de mensualidad, lo que se pagaba, ¿verdad? Era muy poquito. Escuchando la emisora que estaban en ese rato ellos escuchando, los trabajadores de mi hermano que se dedicaban a la zapatería, escuché un anuncio de la municipalidad que anunciaba la escuela de marimba. Entonces, pues en particular me interesó y fui a averiguar a la Casa de la Cultura cómo era, y ahí me dijeron que ahí se estaban recibiendo las clases, dieron el precio de las mensualidades, pues sin apoyo familiar, pues yo me fui a inscribir solito. Una vez pasamos por el Benito Juárez. Ahí estaba brindando un concierto la marimba de la Brigada Militar La Voz de los Altos. Cuando terminaron la tanda, lo abordamos con mi esposa y lo llamamos. Y le dijimos: maestro, ¿usted da clases particulares? No, dijo. Yo ahorita recién estoy empezando con la Escuela Municipal de la Marimba de la Municipalidad Quezalteca. Estábamos platicando nada menos con Natanael Monzón Soberanis. Se inscribieron mis 3 hijos, Edson Napoleón, César Danilo y Lourdes Iliana. Con Eric Ochoa, otro compañero de la escuelita, estábamos estudiando en una escuela primaria 15 de septiembre, que está en la colonia Rosario. Eric me dijo: bueno, Chávez, ¿te gustaría acompañarme a la escuela de la marimba? Anda, ve cómo es, y de repente te gusta y te quedas, va. Gracias a mi padre. Un día me dijo: mira, hay una escuela y es de marimba, ¿quieres ir? Pues yo extrañado, ¿va? Porque realmente no nada que ver con la música, pero dije, vamos a aprender algo nuevo. Sí me llamó la atención. Entonces le dije a Jorge Mario Chávez: mira, fíjate que mi papá me llevó allá. Bueno, realmente está bonito. Y como andábamos en la primaria, salíamos en las tardes a molestar, pues, al final empezamos a aprovechar el tiempo en la escuela de la marimba. Yo recuerdo que tenía 11, 12 años cuando fuimos ahí al teatro municipal, porque ahí en el segundo nivel del teatro estaba la escuela de la marimba. Lo sorprendente era que había niños más chiquitos que nosotros ahí en ese tiempo en la escuelita, ¿va? Entonces así fue como empezamos, y ahí eso me gustó y nos fuimos acercando cada vez más. Los maestros contratados para la enseñanza del instrumento nacional fueron José Esteban Lepe, Natael Monzón Soberanis y Fabián Betancourt. Todos los maestros demostraron paciencia y vocación al instruir a los alumnos en el aprendizaje. Recuerdo con mucho cariño al maestro Natael Monzón Soberanis, que tenía una didáctica muy especial para enseñar. Algo que recuerdo muy bien es que él nos enseñaba de frente a la marimba. Nosotros estábamos aquí atrás en el puesto y él enfrente al revés. O sea, tenía la capacidad de enseñarnos estando frente a la marimba. Tú estabas jugando y de repente sentías el baquetazo en la cabeza. Al momento de la enseñanza, poné atención y hazlo bien. Si estabas riéndote con otro o de alguna manera te estaban haciendo broma, va el baquetazo para todos. O sea, no fuerte, pero sí con la intención de formarlo a uno. Al maestro José Esteban Lepe, que también éramos niños y quiera que no, pues siempre existía ser inquietos, ser molestones, qué sé yo. Sin embargo, ellos tenían mucha paciencia para enseñar. Don Fabiancito Betancourt nos enseñaba cómo colocarnos la baqueta en la mano. Él nos enseñaba a trinar con mucha paciencia. El maestro Natael Monzón fue uno de los primeros, y como se turnaban con el maestro José Esteban Lepe también. El maestro Fabiancito Betancourt, que le tenía mucho amor a la escuela, mucho amor a la marimba. Él se dedicaba bastante y nos tenía gran paciencia. A don Fabián hubo bastante oportunidad de aprenderle a una persona de bastante edad, con mucha experiencia. Don Chepe Lepe, una persona carismática, compartía bastante con nosotros. La escuela abrió el primer curso de vacaciones para personas comprendidas desde los 6 años en adelante, entre horarios vespertinos, lunes, miércoles y viernes, en el foyer del Teatro Municipal, donde funcionó por algunos años. Se trató de dividir los horarios de 3 a 4 niños, de 4 a 5
jóvenes y de 5 a 6 gente mayor. Pero ¿qué pasó? Que la gente mayor ya no asimiló mucho. Ellos llevaban el entusiasmo, el querer aprender. Esta foto es del grupo de gente mayor. Y aquí está don Chepe Lepe, sí, como director de este grupo. Sí. Pero como les digo nuevamente, como era gente mayor, pues no mucho captó y se desarmó el grupo. Entonces yo tuve que bajar a apoyar a los niños. Luis Nimatú, Fabiola Q y su servidor. Entonces dijeron ustedes, como no se hizo el grupo de gente mayor, van a bajar a apoyar a los niños para que juntos saquemos el primer conjunto de la escuela de la marimba. Se redactó un reglamento el cual indicaba que los alumnos inscritos serían clasificados según su edad y aptitudes para ambos sexos de la siguiente manera: de 6 a 12 años, de 13 a 16 años y de 17 años en adelante, pudiéndose además clasificar en principiantes y avanzados. El pago de cuotas será utilizado, según refiere el reglamento, para el mantenimiento y mejoramiento de los instrumentos y sus materiales de enseñanza: baquetas, tela, cordel, clavijas, yeso, pizarrón y cuadernos. La metodología de estudio se basaba principalmente en el aprendizaje de las escalas mayores, menores, sostenidas y bemoles, dibujadas en hojas con el teclado de la marimba, el cual obtenían todos los alumnos. Don Natael Monzón nos dijo: miren, jóvenes, dijo, aquí no vamos a aprender de entradita una melodía en general, nos vamos a aprender el teclado de la marimba. Y él nos hacía estos teclados y nos pintaba las escalas. Entonces dijo, yo no sé, dijo, algunos se van a aburrir, dijo, pero yo les quiero enseñar a ustedes el instrumento completo. Yo creo que este método que el maestro Natael Monzón utilizó para nosotros fue de mucha facilidad. Yo le digo mucha facilidad porque encontré yo en la marimba era la forma de estructurar todo lo que fueron escalas y... No nos enseñaron con pentagramas, sino nos enseñaron a leer la marimba con fotografías de marimba y ahí nos colocaban las notas para ejecutar. Y todos estudiando escalas, no se oía ninguna pieza. Y así casi pasamos todo un año completo. Y él nos marcaba con marcador y con su letra las notas, porque lo que empezaba a hacer era hacerlo las escalas, ¿no? En las escalas mayores, las escalas menores, el primer arpegio, segundo arpegio. Pasamos un año únicamente ensayando escalas, no piezas musicales ni nada por el estilo, sino únicamente aprendiendo las notas, ¿verdad? Ante la renuncia a finales del año 81 del doctor Enio Betancourt, es nombrado el maestro Natael Monzón como director de la escuela y se traslada la misma a la Casa de la Cultura de Occidente para dirigir el conjunto de niños. El maestro Monzón, dentro de su carrera musical, fue integrante de marimba Voces Nativas, marimba Los Conejos, marimba Ideal de Domingo Betancourt, marimba Base Militar Mariscal Gregorio Solares de Santa Cruz del Quiché, marimba de Caminos de Quetzaltenango y marimba La Voz de los Altos de Quetzaltenango, ejecutando el instrumento nacional junto a los maestros Rocael Hurtado, Domingo Betancourt y José Esteban Lepe, entre otros. El trabajo de preparación musical dio inicio de inmediato, seleccionando de todos los horarios y grupos 11 niños y 2 jóvenes para integrar el conjunto. El maestro Natael Monzón, pues en la enseñanza de la marimba, pues yo pienso que él tomó como punto principal la ejecución de cada uno de los alumnos. Éramos bastantes alumnos cuando esta escuela comenzó, pues me atrevería a decir que si no habíamos unos de 30, 40 alumnos dentro de esta escuela, que lógicamente estábamos en los diferentes horarios, pero
Recuerdo que el maestro Natael Monzón fue el primer maestro de esta escuela que él seleccionó a los alumnos más avanzados del curso, y que yo fui parte de los alumnos seleccionados de lo que le llamaron en aquel entonces, ¿verdad?, de los niños prodigio de la Escuela Municipal de Quetzaltenango, ¿verdad? Luego de un año y una escuela de vacaciones, el licenciado Hermann Schell visitó la escuela para plantearle a los maestros la necesidad de formar un conjunto que representara a Quetzaltenango en diferentes actividades culturales a nivel nacional. En ese tiempo no se contaba con una marimba municipal como en la actualidad, por lo que el grupo de niños cumpliría con esa función. Llegó el licenciado Hermann Schell una tarde, me acuerdo yo, nos dijo: miren, jóvenes, y habló con un Natael, hay una invitación para ir a la ciudad capital, precisamente a amenizar un festival que había precisamente de los almacenes Pais, ¿verdad? Y entonces necesitamos ya el primer conjunto de la escuela. El señor alcalde, don Hermann Schell Montes, también, que nos apoyó bastante, pues luchaba porque nos fuéramos a ejecutar fuera del departamento. El alcalde, el licenciado Hermann Schell Montes, se preocupó mucho por esa integración de esa marimba. Y él, cada vez que tocaban esos niños de la escuela de la marimba, pedía Río por lo chic, porque le removía sus recuerdos, su corazón, no sé cuántas cosas. Tuvimos el apoyo irrestricto del concejal de Cultura, el licenciado Roderico Rodríguez Arriola. Que la marimba de la municipalidad no existía en ese tiempo. Entonces nosotros éramos los que cubríamos los eventos oficiales, se podrían decir, por parte de la municipalidad. Claro, teníamos el apoyo de don licenciado Hermann Schell Montes, ¿verdad? Porque él, cada viaje que nos mandaba, pues, con todo pagado, nuestros viáticos y todo, aunque a veces también teníamos que sacar un poquito de nuestra bolsa, pero lo hacíamos con mucho entusiasmo, ¿verdad? O sea, don Natael sí fue muy claro con nosotros, que don Natael era nuestro profesor, ¿no? Decía que no quería que los marimbistas de la escuela de la marimba fueran marimbistas de fiesta, sino que tenía que ser una marimba de concierto, para decir la de Bellas Artes. Nuestra visión era ser como los de Bellas Artes. Que miren, no levantan las baquetas, miren cómo suenan, miren, ellos no se equivocan. Y así era como él nos motivaba. A mí me costaba un poquito, entonces don Natael me creó un sistema de contar para poder hacer los cambios en los tiempos de las melodías que nos enseñaba él. El nombre de los niños prodigio se le ocurrió al maestro Natael Monzón debido a los más pequeños del grupo. Eran los tres pequeñitos de 6, 8 y 9 años. Entonces ellos eran el estandarte del grupo. Entonces a don Natael se le ocurrió los niños prodigios de Quetzaltenango. Las presentaciones no se hicieron esperar. Canal 5, Canal 11, en los programas Mentes Sanas y Campiña, presentaron a los niños varias veces, además de los festivales de marimbas Pais, en el que se presentaban en diferentes centros comerciales de la capital, y el concierto final en la gran sala del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, el Parque de la Industria e innumerables eventos culturales en la costa sur y occidente del país. Así están los niños ahí también subidos en banquitos, porque no alcanzan la marimba. Y se rotan, es lo importante. Para él, Monzón, venga para acá. Se rotan, no están en unos fijos, no están en un solo puesto, sino que se van rotando en bajo, en tiple, en pícolo, en centro y todo. Natael Monzón Soberanes, director de la marimba de la Escuela Municipal de la Marimba de Quetzaltenango. Bienvenido a Mentes Sanas. ¿Cuál es lo más importante del conjunto? Bueno, lo importante es que los niños a su corta edad ya se desenvuelven muy bien en el teclado. ¿Y eso de rotarse en qué consiste? Es para manifestar un poquito más capacidad en ejecución de la marimba. Aquí está Natael. Él es el autor de esta melodía que vamos a principiar con el pícolo. ¿Qué dice usted, Natael? ¿Cómo no? Vean la modalidad, compañeros de cámaras. El pícolo es el niño. Levante la mano. Ahí está. Comienza tú. ¿Ahora?
Segundo pícolo. Ahora segundo pícolo. Bajo. Triples. Centre. Batería y violón. Batería y violón. Ahí está el conjunto de la Escuela Municipal de la Marimba, Domingo Betancur de Quetzaltenango. El Valle del Esmeralda. Fue una experiencia bastante bella y que se recuerda mucho. Y empezamos saliendo aquí a Chicacao, Mazatenango, y luego nos llevaron a la capital. Estuvimos ejecutando en el Teatro Nacional. Participamos en el Festival País, en el ensamble Festival País. Y también tocamos en el aeropuerto, y con Fraternidad Quetzalteca también. Estuvimos ejecutando en la sede de Fraternidad Quetzalteca como invitados especiales. Nos mandaron como con 5 o 6 piezas ya montadas, se podrían decir. Entonces nosotros también teníamos hasta pena porque decían, mire, si nos piden más piezas, tocamos las mismas porque ustedes son un fruto de la escuela, no son marimbistas profesionales todavía, ¿verdad? Y así con 5 o 6 piezas nos fuimos a la ciudad capital. Con 8 años de edad no alcanzábamos la marimba. Y pues había que comprar un banquito y nos los compraron. Cada quien era responsable. De hecho, hasta tenía nuestro nombre atrás del banquito para que ya se sabía de quién era su banquito. Sobre todo eso llamaba la atención a la gente, era que usábamos unos banquitos. No alcanzábamos la marimba, entonces teníamos que usar unos banquitos. Y yo el tiempo que estuve, me acuerdo que siempre fue un banquito prestado, nunca era, no era mío, sino que me lo prestaron de la escuela. Entonces yo me llevaba el banquito y me quedaba más alto, no era de mi estatura, sino que yo quedaba un poco más alto, y se nota en las fotos. Y yo sobresalía un poco más porque el banquito era más alto que de mi estatura. Entonces ese era un dato curioso, y que siempre cuando entrábamos y nos presentaban, entrábamos cargando nuestro banquito para ir a interpretar la marimba. Eso era lo que impactaba, porque digamos cuando nos presentaban, uno por uno entraba. Sí. Entonces yo era el primero que entraba porque era el más alto, ¿eh? Después estaba más, y el último ya para causar impacto, entraban los 3 pequeños con su banquito. Los 3 con su banquito. Sí. Entonces ahí eran de impactar a la gente. Mirna Fabiola Q. García, Luis Arturo Di Matú Chávez, Víctor Manuel Pacafós Díaz, Rolando Sac Mejía, Eric Cristóbal Ochoa de León, Jorge Mario Chávez González, Elson Napoleón Rodríguez Arias, Cristian Domingo Herrera Betancur, César Danilo Rodríguez Arias. Llegar a lugares donde la gente nos admiraba, inclusive maestros, grandes maestros que se acercaban a nosotros a felicitarnos, a admirar el hecho de que siendo tan chiquitos causaba mucha admiración. Los niños colaboraban incluso a cargar la marimba, a desarmar la marimba, y participando todos en equipo. Incluso muchas veces los niños me enseñaban algunas ejecuciones. Me recuerdo de Edson que él tocaba las segundas de la marimba, ¿verdad? Que era un poco difícil, y cuando a mí me tocaba tocar el bajo tenor, y él era el que me iba a explicar cómo hacerlo, ¿verdad? Algunas situaciones que se le pasan a uno. Salir en Campiña, pues era un orgullo. Salir en Mentes Sanas era un orgullo. Todo el país te estaba viendo, incluso fuera del país. Pero me recuerdo que yo no quería salir a tocar. Estábamos creo que en Canal 11, porque estaba La Llorona y había un payaso. Pero yo dije, no, ¿y dónde me escondo? Yo me tengo que huir. Y yo ya no quería salir a tocar. De eso sí me recuerdo. En Campiña, me acuerdo, en ese tiempo era el programa más conocido de Guatemala. La gente se sentaba los sábados a ver Campiña en la televisión. Y el nerviosismo de participar en la televisión era, pues, lógico, ¿verdad? Nosotros como niños y aparecer en la televisión. Pero lo hacíamos bien. Cuando nosotros empezábamos a tocar, no nos confundíamos, sino que estábamos bien sincronizados. Y me acuerdo de una anécdota del Teatro Nacional, cuando fuimos a tocar al teatro. Antes de que nos presentaran, estábamos jugando
con Edson y con Danilo atrás del escenario del Teatro Nacional, corriendo, jugando ahí, ¿verdad? Y ya un ratito antes de que nos llamaran y nos presentaran, entonces ya corrimos nosotros ahí hasta un poco sudorosos, ¿verdad? Por estar corriendo, ¿verdad? Esa vez que fue el Festival de Marimbas País, ganamos precisamente el premio, el reconocimiento de la marimba por ser los más chiquititos, creo yo, de todos los que se presentaron allí. Viajábamos a la Sexta Feria Nacional y yo estaba con un ataque de asma. Yo desde niño padecí de asma y a pesar de haber estado con el ataque de asma, la ilusión por ir a tocar la marimba con 9, 10 años de edad, pudo más esa ilusión que la enfermedad. De hecho, yo recuerdo que estuve, digámoslo, dopado en el concierto ahí en la concha acústica con medicamentos, sí, con un medicamento para mantener los bronquios dilatados y poder estar actuando. Pero el amor a este instrumento, esa sinergia que se logró con el grupo, pudo más que cualquier otra cosa. Debido a la edad de los marimbistas, era necesario contar con algunas personas que cuidaran de ellos. Generalmente viajaban con el grupo don Carlos Román Alvarado Pinto, director de la Casa de la Cultura, don Enrique Sarmiento Chávez, jefe de Relaciones Públicas de la comuna, y don César Rodríguez y algún otro padre de familia de los niños. Fabiola Q, que era la única mujer en el grupo, pero ella era maestra, ella se había graduado de maestra y tenía una gran vocación con los niños, y estaba pendiente de nosotros, de los más chiquitos, 10 años para abajo, 4 o 5 teníamos esa edad, ¿verdad? Y entonces había que cuidarnos. Por supuesto, habían otros padres de familia que viajaban con nosotros también. En ese sentido, pues recordando, se podía observar que todos colaborábamos a cuidarnos unos con otros. Entonces, pero sí me sentía como el chinchilete, le decimos aquí en Guatemala, es como el juguetío de todos. Ese recuerdo sí lo tengo, así jugaban conmigo, pero nunca sentí, digamos, de parte de nadie, ni de mi maestro, de nadie, nunca sentí, digamos, un acoso de por qué no aprendía esto, o por qué no me portaba de tal forma o de la otra. No tengo recuerdo de eso, digamos, sino que siempre fueron amigos, siempre fueron como mis compañeros. Y sí recuerdo como que me cuidaban, ¿no? Ese recuerdo sí lo tengo. En 1982, el grupo estaba haciendo una gira en la ciudad capital en el Festival de Marimbas País, cuando el maestro Natael les dio una sorpresa. Don Natael, yo vi que él habló por teléfono en el hotel donde estábamos. Habló por teléfono, no sé con quién. Decíamos, ¿qué está hablando don Natael? No sabíamos. Entonces después nos mandaron a amenizar a un centro comercial, porque País, esa era la tónica que ellos tenían. Sí, mandar a una marimba a cada centro comercial. Tocamos toda la mañana. En la tarde ya teníamos pensado solo ir al hotel y al día siguiente nos veníamos para Quetzaltenango. Entonces cuando él nos dijo, bueno muchachos, dijo, se acuestan temprano y duermen bien, porque mañana les tengo una sorpresa. Mañana no nos vamos a ir para Quetzaltenango. No nos vamos a ir, porque todos los niños, ¿verdad? Jóvenes. ¿Y por qué no nos vamos a ir? Porque vamos a tardar un día más aquí en la capital. Conseguí hacer una grabación profesional para mañana. Entonces todos nos quedamos algo sorprendidos, ¿verdad? Porque antes de grabar no era como hoy día, pues que cualquiera que tiene su aparato y todo, sino que era ya entrar. Y ese día, pues, creo que nadie durmió, pues porque por la emoción, ¿verdad? Decía, bueno mucha, les tengo una sorpresa. ¿Y cuál es la sorpresa? Dijeron todos. Pero yo creo que los que ya estaban de acuerdo eran todos los papás que nos acompañaban y personas que apoyaban civilmente, podríamos decirlo. Y todos contentos para ver qué cara poníamos. Vamos a grabar un disco. Entonces al día siguiente, entonces muchos hablaban por teléfono a sus casas que no iban a venir. Otros creo que telegrama, porque antes era el telegrama el que se usaba. Pues los estudios de la grabación estaban en la zona 15 en Guatemala, en Vista Hermosa. Y entonces llegamos y marimba, ellos tenían ahí una marimba. Que precisamente había sido de la marimba Princesita, la primer princesita que hubo aquí en Quetzaltenango. Y entramos a la grabación, me acuerdo yo, como a las 9 de la mañana, ¿verdad?
Ahí ya no se almorzó, sino que fuimos a almorzar hasta las 5 de la tarde. Tocábamos todos y decían, no, yo oigo un sonido de madera. Yo oigo un sonido de madera. Tal vez yo ya no era de los que usaba el banquito. Al inicio sí lo empecé a usar, cuando muy empecé. Pero cuando grabamos ya no usaba el banquito. Y como decías, pues estábamos en esta edad de que estábamos creciendo y nos daba ya vergüenza usar el banquito. Pero resulta que de repente empezó a tronar la grabación. Y va y descubre, Eric, sos vos. Yo, ¿y por qué yo? ¿Sos vos? A ver, toca solito, quiero ver qué es lo que estás haciendo. Y empecé, cabal, ahí estás. ¿Qué sucedía? Que tal vez yo era, de por sí soy bajito, pues, pero ese día estaba más chaparrito. Y la baqueta yo no la estaba usando así, la estaba usando así. Entonces tocaba la baqueta aquí y aparte ya la cabecita de la baqueta. Entonces sí se oía el sonido de madera. ¿No? Me pusieron una tabla para subirme un poquito más. Hicimos la grabación y salió muy bien. Gracias a Dios ahí se quitó ese error. Prácticamente yo era el que estaba trazando la grabación. Pues para nosotros fue algo muy fabuloso, ¿no? Algo sorpresivo y que nos motivó bastante a ejecutar bien el instrumento. Todos íbamos tan emocionados y nos habían preparado tan bien que pues la ejecución no salió a la primera, pero sí salió rápido, pues muchas melodías salieron de una vez. Tener un sinfín de micrófonos, ver una gran consola, la microfonía, para la vida de un joven pienso que fue algo muy especial, muy grande, pues muy grande realizar esta grabación. Que no se diga después cuando el disco vino, ¿verdad? Querer escuchar qué fue de resumir, qué fue lo que yo hice, cómo participé y esto y el otro, ¿verdad? Y presumirlo con los amigos. Todavía recuerdo que la grabación se hacía todos juntos, ¿no? Y si alguien se equivocaba había que volverlo a repetir. De hecho, algunos temas estuvieron a punto de no grabarse porque nos equivocábamos o si no era uno era otro, pero al final logramos. Algo que está en ese disco es el sonido del tren del ferrocarril. Y ese, pues yo como me animaba a hacerlo con las manos, don Nata me dijo, venís a hacer y te sentás aquí y haces el sonido cuando toque. Y se interpretó varias veces hasta que salió el toque con las manos del sonido del ferrocarril. Y sí recuerdo haber entrado a un lugar encerrado, ¿no? Pues ahora ya entiendo que es un estudio de grabación, pero sí recuerdo, digamos, un poco las máquinas y alguna consola por ahí. Y recuerdo que don Nata estaba pues ahí, ¿verdad? Con todos y decía, ¿cómo la escuchan? De eso sí recuerdo que decían, ¿se queda esta o hacemos otra versión? No, hagamos otra. Ah, bueno, muy bien. Volvíamos a tocar el tema. Sí, no sé si era el nerviosismo, pero nos hacía dar baquetazos por otros lados y nos hacían repetir la melodía varias veces hasta que... Los que participaron en la grabación fueron César Danilo Rodríguez Arias, de 6 años, Cristian Domingo Herrera Betancourt, de 8 años, Edson Napoleón Rodríguez Arias, de 9 años, José Manolo Monzón Gómez, de 9 años, Jorge Mario Chávez González, de 10 años, Eric Ochoa de León, de 12 años, Víctor Pacajoj Díaz, de 13 años, Rolando Mejía Lucas, de 14 años, Luis Nimatuj Chávez, de 18 años, Fabiola Q. García, de 21 años, y Francisco Rosal Ávila, de 22 años. Con la fama del grupo y sus presentaciones, fueron llegando más alumnos a la escuela, que no se daba abasto con los juegos de marimba con que contaba. Motivados fueron llegando más gente, más alumnos. Y los instrumentos ya no se daban abasto, porque solo teníamos 3 juegos de marimba. El doctor Enio Betancourt nos dijo, miren jóvenes, miren niños, vamos a tratar de que el primer grupo, que ya está aquí 3 años, egrese, para que venga otro. Nos dieron un diploma donde decía por haber asistido al primer curso de enseñanza marimbística. Nosotros estábamos en ese momento con el grupo de don Natael en un momento en el que estaban saliendo muchos eventos. Me acuerdo que se había anunciado ya una gira en los Estados Unidos, íbamos a viajar a Oklahoma, incluso se anunció en los medios de comunicación.
alguien nos dijo, creo que fue don Natael, nos dijo, fíjense que salió un viaje con la marimba y vamos a ir a representar a Quetzaltenango a un festival o algo así, a Oklahoma, Estados Unidos. Y entonces empezaron a hacer los trámites, empezaron a hacer un montón de cuestiones. Y todavía recuerdo las conversaciones de mi mamá y de mi papá, donde hablaban cosas, bueno, ¿y qué van a hacer? Y usted se va, pero ahí tiene que llevar medicina, y hay que, o sea que ya estaban preparando cosas para ese viaje. Pero sí recuerdo cuando don Natal dio la noticia, fíjense que ya no va a ser posible porque se va a ir otra marimba. Creo que era de unas muchachas o algo así. ¿Pero por qué? Y no que ya estaba listo. Entonces, ese momento fue muy duro para mí. Porque yo incluso tenía sueños cuando dormía de que me estaba presentando, ¿no? Entonces, pienso que es algo para un niño tal vez frustrante, ¿no? El grupo de los niños prodigio de la Escuela de la Marimba egresó de la escuela, pero el maestro Natael Monzón continuó algún tiempo más en su casa, ensayando con el grupo y recomendando a sus alumnos en otros conjuntos musicales. Y nos costó un poquito en la Casa de la Cultura, recuerdo. Ya no nos podíamos reunir mucho. Y nos fuimos a la casa del profesor Natanael. Perfecto. Y con él ensayábamos bien. Me recuerdo que en el patio de su casa lo hacíamos con otra marimba. Dijo, miren, jóvenes, dijo, yo voy a seguir dando clases en mi casa. Y entonces los que quieran llegar, dijo, los espero. Los días sábados. Por la mañana y por la tarde. El que quiera quedarse todo el día se queda. Y cabalmente así fue. Después ya la cuestión personal de cada uno, ya le salieron oportunidades. A mí me llamaron de la marimba Corazón de Hormigo. A Eric Ochoa y a mí nos llamaron de ahí también. Estando en la Escuela de la Marimba, don Natael Monzón me habló para ser parte del conjunto marimbístico de Caminos, de la zona vial 5 de Caminos. Entonces don Natael nos dijo, váyanse. ¿Saben por qué? Yo les digo que se vayan. Porque ese es precisamente el objetivo de la escuela. Formar marimbistas. Si los vamos a ustedes a dejar de que ahí se quedaron, no vamos a cumplir con el objetivo principal de la escuela. A don Nata, el que más tengo presente es dentro de la formación, es que le gustaban las cosas bien hechas, que sonara como debía sonar. Incluso él es el creador del Valle de la Esmeralda, y él nos le enseñó a todos, y puso a todos a practicar una parte, incluso en las segundas, que es muy difícil de llevar, y yo no la pude hacer. Entonces sí la pudo hacer Eric y sí la pudieron hacer otros que sí ya podían llevar esa parte de la segunda. Entonces él a todos nos enseñó, pero era muy, muy estricto. Teníamos nuestro momento para jugar, para molestar, para hacer bromas, para lo que sea. Pero había respeto. No cualquier maestro logra esto. Y sí recordamos, por lo menos yo sí recuerdo, profesor Monzón, como una persona entregada y dedicada a su trabajo, y que lo compartió con nosotros. Eso se agradece hasta el día de hoy. Papá siempre se sintió bastante satisfecho porque el logro que consiguió con la grabación del disco fue lo que él deseaba, y darse a conocer a nivel nacional. Todavía lo recuerdo como lo mejor que pude haber tenido en la vida. Un gran tesoro que perdí, pero me llena de satisfacción haber tenido un papá como el que tuve. El 24 de febrero de 1986 fallece el maestro Natael Monzón Soberanis. Ya no estuve yo en esa parte, digamos, cuando estuvo don Natael Monzón. Ya no lo conocí. Me involucré en la marimba y específicamente con mi abuelo, y nos empieza a enseñar, va, la parte de la imitación, va, hagan lo que yo estoy haciendo y imiten. Y así fuimos aprendiendo. Luego ya llegaba don Chepe Lepe, que era el otro maestro, y ya él nos enseñaba también don Chepe Lepe. Posterior al fallecimiento de don Fabián Betancourt, es el maestro Cipriano Bosbelí Sigüenza quien es nombrado director de la escuela. Mi abuelo estuvo hasta el año 92, cuando él falleció, ¿verdad? Él estuvo específicamente desde el 79
hasta el año 92. Luego de un par de años, la escuela empieza a pasar por algunos periodos complicados, en los que funciona únicamente con cursos de vacaciones por alrededor de 10 años. En los dos periodos posteriores a don Fabián Betancourt y don Cipriano Sigüenza, es el maestro José Esteban Lepe quien de manera temporal se hace cargo de la escuela por periodos cortos de tiempo. Del año 2004 al 2009 fue el maestro Leonel Rivera quien dirigió la escuela. Durante un par de años funcionó en el Centro Intercultural. Posteriormente es trasladada a la Casa de la Cultura en el año 2018, donde funciona actualmente, bajo la dirección del maestro Wilson Mejía. Actualmente contamos con 8, que serían 4 juegos, y tenemos un proyecto de unas marimbas pequeñitas que se les dan a los estudiantes para que vayan a practicar a su casa. Entonces nosotros queremos recibir a más estudiantes, queremos trabajar más cosas. La marimba crece en base al apoyo institucional. La escuela de la marimba sigue siendo llamativa para las nuevas generaciones que asisten a los diferentes cursos. Creo que la lección de vida que a mí me dio ese poco tiempo que pude estar en la marimba, en la escuela de la marimba, fue la de poder en primer lugar, bueno, representar a Xela y ser parte de un proyecto único dentro de nuestra ciudad. Pero aparte de eso también haber hecho buenos amigos que todavía en la actualidad nos platicamos en algún momento, nos encontramos, nos damos un abrazo y es algo que perduró para siempre. Yo considero que lejos de aprender a interpretar el instrumento nacional, a amar el instrumento nacional, a amar nuestra nacionalidad, a amar nuestra tierra Quetzaltenango, nos enseñó valores, muchos valores. El valor de la responsabilidad, el valor del compromiso. Don Nata fue la semilla que plantó en nosotros lo que después fue, por ejemplo, el grupo Quenchas, ¿verdad? Y lo que ahora algunos compañeros siguen viviendo de la música. El lugar en donde yo descubrí de lo que podía ser capaz de hacer, muchos valores también, el valor de la responsabilidad, el valor de la colectividad también, de que todos somos parte de algo y tenemos que cumplir una parte para que todo el resto de cuestiones funcionen. Pero sobre todo el amor de un padre musical. Yo no recuerdo a don Natael como un maestro enojón. Sí era estricto, pero digamos no lo recuerdo como alguien que había que cumplirle sus expectativas y si no, pues qué me irá a pasar, sino recuerdo amor de él, digamos, hacia mí. Ese es el recuerdo muy fuerte que tengo. Yo siento que no hubo nada de envidia de él, porque solo haber formado al grupo fue muy grande, pues, y de los 2 profesores más que tuvimos, pues yo siento que él fue el que más se enfocó en la formación del grupo. Un agradecimiento grande a la persona que fue don Natael Monzón. Una historia muy especial en la vida de cada uno de nosotros que fuimos parte de los alumnos de la Escuela Municipal de la Marimba y del maestro Natael Monzón, que fue una de las personas que nos dio muchos espacios para que nosotros seamos los marimbistas de hoy en día, ¿verdad? Y seguir dejando ese legado musical de la marimba a las nuevas generaciones. Sea este documental un homenaje a los que hicieron posible la creación de la Escuela Municipal de la Marimba Domingo Betancourt de Quetzaltenango, que luego de 44 años sigue promoviendo el aprendizaje del instrumento nacional.